Y los papás lloran más que el niño. Bien, vamos en el capítulo 17 del libro de Hechos, y aquí tenemos un capítulo muy interesante, hermano, del cual yo también voy a tomar un mensaje para esta tarde, aunque basado en otros versículos, pero también basado en lo que vamos a aprender el día de hoy. Ojalá lo alcancemos a pasar todo. Así que vamos rápidamente, hermanos, a la palabra del Señor en el capítulo 17. Voy a leer el capítulo, hermano, y luego vamos viendo el PowerPoint. Así que aprendamos un poquito de lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Amén, hermanos? Muy bien, dice Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mire toda la gente que creyó. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire qué interesante ese paréntesis. Es como hoy día. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
Hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la dignidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oremos al Señor, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la historia que tenemos acá delante y que también nos puede enseñar algunas verdades para aplicarla a nuestra vida, a nuestra iglesia. Espero que así sea en el corazón de cada uno, un interés profundo por lo que tú dices en tu palabra, ya que estamos en un mundo que no ama tu palabra, Señor bendito, y necesitamos nosotros amarla primero. En nombre de Cristo mi Dios, amén. Amén. Muy bien. Hartos versículos, hermano, pero una historia tremendamente apasionante para mí. Muy buena, que vamos a tratar de cubrirla, si no toda, por lo menos parte. Y sobre todo por la segunda parte de la historia, donde Pablo está en Atenas. Ahí hay mucho que decir. Pero vamos viendo. Yo le puse a este capítulo odio e idolatría. Aquí vamos a ver odios e idolatría. Vamos a hablar un poco de la idolatría, pero vamos a comenzar viendo el tema del odio. Vamos avanzando ahí en el capítulo. Esa es la foto, mucho mejor que la que puse la vez pasada. Esta se entiende más. Y habla de todo el viaje misionero de Pablo. Esto es el mar Mediterráneo, lo que está en azul es el mar Mediterráneo, y lo que está más clarito es el continente, el Medio Oriente, y acá está África, y allá está Europa. Y eso que se llama ahí se le llama Medio Oriente, pertenece al Asia. Pablo partió allá en Antioquía, se fue a Tarso, Derbe, Iconio y Listra. Ahí conoció a Timoteo, se llevó a Timoteo, él andaba con Silas y se lo llevó ahí a Antioquía de Pisidia, y él quería seguir hacia arriba, a Bitinia, pero el Señor no lo dejó. Primero quería ir hacia el Asia, al medio, y el Señor no lo dejó. ¿Se acuerdan? Y de Troas tuvo una visión de un varón macedonio, y la Macedonia es todo ese lugar, lo que actualmente es Grecia. ¿Ya? A los grecos se le dice los macedonios. Y esa visión le dijo: debes cruzar el mar y entrar de lleno al continente europeo. En esa época Europa llegaba hasta ahí. Y ellos entran a Filipos, que era un asentamiento romano, donde casi no había judíos, no había sinagoga, etc., a diferencia en otro, que sí había, pero en menor número que acá, en este sector. Y en Filipos no había nada,
De hecho, fueron a buscar las primeras personas al río, porque ahí se juntaban para orar, y ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Que era, entre paréntesis, Lidia, estando en Filipo, era original de Tiatira, ahí cerquita de Éfeso. Y ahí están las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Ya, pero eso es otra historia. Está en Filipo. Y hoy día comenzamos la historia de Tesalónica, Berea y Atenas. Y es importante, ¿alguien sabe qué es Atenas el día de hoy? ¿Nadie sabe lo que es Atenas el día de hoy? Capital de Grecia. En geografía no lo iba muy bien, parece. Atenas es capital de Grecia. Atenas es una ciudad muy antigua. Hermanos, recuerden que Grecia fue un imperio, el imperio griego, donde tuvo uno de los mejores generales de la historia, el gran Alejandro Magno, que tan solo con 27 años conquistó el mundo. Con 27 años. Después ese imperio se cayó porque fue dominado por los romanos. Pero los romanos fundaron toda su religión y todo basado en los griegos. Por eso se le llama la cultura greco-romana. Los romanos están tremendamente influenciados por los griegos. Por lo tanto, ¿cuál era la ciudad más grande? ¿Quién podría decir hoy día cuál es la ciudad más grande, más importante, más influyente? Muchos dicen que hoy día es Nueva York. Pero es una apoteósica ciudad esa. Bueno, Atenas era eso en esa época. Ya, pero vamos por parte porque todavía no llegamos a Atenas y ni salimos de Filipo. Vamos aquí y avanzamos. Vamos a ver el comienzo de una gran iglesia. Del 1 al 4, hermano, habla de que él pasa por distintos lugares y llega a Tesalónica. Y lo primero que Pablo hace y acostumbra, dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En el versículo 1 dice que fue a una sinagoga de los judíos. Vamos, por favor. Dice, Pablo siempre buscaba lugares donde las escrituras sean conocidas. Y ese lugar era la sinagoga judía. ¿A qué le llamaban la escritura? Pregunta para los estudiantes. ¿A qué le llamaban las escrituras en esa época? ¿O cuáles eran las escrituras de esa época? ¿O hasta dónde tenían las escrituras en esa época? Hasta Deuteronomio, no. Deuteronomio son los primeros, o sea, el Pentateuco son los primeros 5 libros, lo que se llaman los libros de la ley, pero tenían más. Bueno, para hacerla corta, ellos tenían el Antiguo Testamento. Cuando usted toma la Biblia y llega hasta aquí, hasta la mitad, eso es lo que ellos llamaban escritura. Todo lo del Nuevo Testamento no lo tenían porque no se había escrito todavía. ¿Ya? ¿A qué le llamaban escritura? Al Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos tenían. Y lo tenían separado como los libros de la ley, los salmos y los profetas, en 3 partes. Los separaban. Pero son los mismos libros que tenemos nosotros. Entonces Pablo era muy astuto, porque Pablo buscaba siempre una sinagoga, que era donde conocía la escritura. Y a través de la escritura, él le enseñaba, ahí está escrito que Cristo era el Mesías. Entonces, era muy astuto. Por eso él buscaba lugares donde se conociese la escritura y comenzaba en los lugares judíos. Eso es lo que expliqué anteriormente de por qué a Timoteo lo circuncidó, para que pudiese entrar a las sinagogas, porque en esa época, y creo que hasta el día de hoy, no puede entrar un incircunciso a una sinagoga. ¿Ya? Entonces, era muy astuto. Pablo siempre fue astuto, hermano, y lo vamos a ver en este capítulo. Sigamos. Durante 3 semanas debatió exponiendo a Cristo a través de las Escrituras, porque el capítulo dice que por 3 días de reposo. 3 días de reposo, ¿cuántos son? 3 semanas, 3 sábados. Entonces algunos creen que él entró, discutió y ya, eso es todo. No, él entraba y empezaba en la sinagoga
pero en la semana seguía hablando y evangelizando, y después volvía a la sinagoga, volvían a escucharla a ver si era verdad, y volvía a evangelizar durante la semana. Así que era un trabajo arduo, hermano. Pasa mucho tiempo, 3 semanas aquí, y en 3 semanas logra lo que dice las Escrituras. En el versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y luego en el 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El versículo 4. Hermanos, en el versículo 4, cuando dice griegos piadosos, ahí se ve que Pablo no solamente hablaba en la sinagoga el sábado, sino que en la semana hablaba afuera. Los griegos no entraban en ese lugar. Ya, me dicen que baje el volumen. Vamos, sácale. Ya, avanzamos. Ya. Esto produjo un gran número de convertidos, o sea, la base de una preciosa iglesia. Hermano, Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, fue una preciosa iglesia, muy buena, a diferencia de otras iglesias que tuvo hartos errores. Esta obviamente tenía el factor humano, siempre va a tener errores cuando hay humanos en una iglesia. La única iglesia perfecta es cuando hayan robots, puros robots, bien programados. Pero habiendo humanos, siempre está el factor humano ahí y todo, pero esta fue una muy buena iglesia. Y ahí, como vimos en el versículo 4, fueron muchos los que creyeron, hermanos, muchos los que se convirtieron, porque Pablo no dejaba de predicar, no dejaba de enseñar. Y eso, hermano, es precioso, no dejar predicar es lo que debemos hacer nosotros también. Es el corazón de la misión. Avanzamos. La iglesia de Filipo, y esto es importante, fundada recientemente, porque es la que, de donde viene de Filipo a Tesalónica, apoya esta obra misionera. Mire, vamos a Filipenses, hermano, sin perder su texto ahí. Capítulo 4. Y me tomo el tiempo de leer estos pasajes por una razón. Como una iglesia tan nueva como la de Filipo ya empieza a trabajar en el concepto misionero. Muchas veces las iglesias de hoy dicen: no, pero si nos estamos recién formando, ¿cómo vamos a apoyar misiones? Si nosotros no tenemos ni para esto ni para otro. Como dijimos el miércoles, para los que están estudiando misiones, las misiones deben ser simultáneas. Una iglesia siempre debe apartar algo para las misiones y poder apoyar a otros. ¿Qué dice el versículo 15 y 16? ¿Lo puede leer, Romina? Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Muy bien. Le está hablando a los filipenses en su carta y le está recordando que cuando él estaba en Macedonia, viajando por Macedonia, solamente ustedes me apoyaron, dice. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, ustedes son los únicos que me apoyaron. Pues a una Tesalónica, que es lo que estamos viendo ahora, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Por qué pudo predicar, comer y predicar? Porque le enviaban para las misiones. Es triste porque en Chile muchos de nosotros los misioneros tenemos que trabajar para sostenernos, porque no se apoyan las misiones. Y ahí se pierde tiempo. Pablo no perdió el tiempo, porque hubo iglesias que lo sostuvieron misionalmente. La iglesia de los filipenses, una tremenda iglesia también. Curiosamente, hermano, si volvemos al mapa atrás, volvamos un poquito, Benjamín, por favor, al mapa atrás. Mire.
Ese lugar se llama Asia Menor. Hoy día también es Europa, actual Turquía. Pero en el Asia Menor estaba más cercano al Medio Oriente y a la influencia del pueblo de Israel. Pero acá está más lejos, ¿lo entienden? Y acá más lejos todavía, ¿cierto? Acá eran más gentiles, cada vez había menos judíos, menos influencia, menos de Dios. Sin embargo, cuando se convirtieron fueron más fieles que ellos. Y ellos menos fieles que ellos. Aunque ellos luchaban con muchos problemas. Porque eran bien gentiles, muy poco conocedores de las cosas de Dios, muy poco conocedores de la Escritura. No sabían ni siquiera lo que era la Escritura, muchos de ellos. Pero terminaron siendo iglesias mejores. Usted analiza las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis y ve que el Señor siempre les recrimina algo. Y a esta otra iglesia, si usted lee las cartas de Pablo, siempre las alaba por muchas cosas. La que tiene muchas críticas es la de Corinto. Esa es una iglesia que lamentablemente no tenía un buen pasar, pero bueno, eso pasa, era una de todas. Pero Filipo, Tesalónica y Berea, como veremos ahora a continuación, eran tremendas iglesias, muy buenas y misioneras también. Avanzamos a la otra parte. Ya. Los celos carnales. Llegamos a la parte del odio y los celos carnales. ¿Es celoso usted? No. Ya, hay una que no es celosa. Ya. El resto nadie es celoso. No, ahora son todos. Ya, se puede hacer lo que quiera usted, nadie no es celoso. ¿Son celosos ustedes o no? ¿Ah? Si hay razones, si hay razones, claro, para que eres celoso, ¿cierto? Pero vamos viendo. Mire, en el 5.9 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Siempre hay ociosos en el mundo. Siempre hay gente que no tiene nada que hacer. ¿Quién cree usted que es la gente que está rompiendo los colegios? La que va y destruye la plaza. Pura gente súper ocupada, ¿cierto? Hay gente que está en el trabajo, cuidando a sus hijos, criando una familia. ¿Esa es la gente que va a romper eso? Es una turba de ociosos odiosos. Y un presidente actual de una república le llamó soldados de la primera línea. Por eso el mundo está como está. Ellos, soldados de la primera línea, destructores. ¿Sabe quién es un soldado de la primera línea? Un misionero. Ese es un verdadero soldado. Ese va, no hay nada y termina. Pablo era un soldado de la primera línea. Estos destructores que están en nuestro país, apoyados por un gobierno actual, no es soldado de primera línea. No son héroes y no merecen indulto alguno. Esa es mi posición. Yo no creo en la revolución como el acto de reivindicar derechos. No creo menos en la revolución destructiva. Yo creo en lo que la Biblia enseña. La mejor revolución es la que Cristo hizo, y esa era puro amor, pura gracia, pura misericordia. Así que veamos qué nos dice acá. Los celos, hermanos, son los que mueven el accionar malintencionado de muchos que se ven opacados por la verdad de las Escrituras y la calidad del expositor. Claro, acá les dio celo porque no... ¿Qué le mostraba Pablo? A través de la Escritura. Y no le podían contradecir. Es como usted miente y yo le digo, no mentirás, dice el Señor. O sea, ya no hay nada que decir. Dios dice, no mentirás, ¿sí o no? ¿Qué podemos decir nosotros? Pero es que igual se puede mentir, la mentirita blanca y justificar las mentiras. No, hermano, no mentirás. Ahí está. No estoy juzgando al que haga mentirillas blancas. Pero la Biblia dice, no mentirás, no. Así que si nosotros caemos en ese juego, estamos mal. Y no podían.
¿Qué pasa cuando una persona es desarmada? O cree o le entra la rabia, le entra el chanfle, porque le ganaron. Hay gente que le gusta ganar discusiones, no buscar la razón, sino ganar discusiones. Eso pasa mucho en los matrimonios. En los matrimonios es una batalla de discusiones a ver quién gana. Y se han roto muchos matrimonios así. Y no buscando quién tenga la razón. Y eso es triste. Hermanos, los celos, para recordar, son frutos de la carne según Gálatas capítulo 5. Los celos producen iras y contiendas según Gálatas capítulo 5. Nunca lo olviden. Así que el celo no es bueno. Pastor, y celar, hay otro que le gusta producir celo. Tampoco es bueno, porque el celo no es bueno. Así que el que los produce no es bueno, como el que los tiene no es bueno. ¿Sí o no, hermanos? Así que, ojo con eso. ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a avanzar ahí. En su frustración, los celópatas, por no encontrar a Pablo y compañía, la emprende con sus seguidores. Hermano, típico, la funa es muy antigua. O sea, no pudieron contra Pablo, funaron a Jasón. ¿Se acuerdan, no? Mire, vamos ahí pues. Dice el versículo 6 y 7. Pero no hallándolo, a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Ya había ganado, hermano. Mire, ya estaba formando una iglesia. Oye, mire, una máquina Pablo para eso. Gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Ahí le empiezan a dar a ellos, hermanos, y a acusarlos como promotores de nuevas ideas, de nuevos reyes, de nuevas cosas. Pero hermanos, qué terrible todo lo que hacen ahí. Qué terrible, hermano. Muy mal lo que ellos hacen. Pero doy gracias a Dios que Pablo los desarticuló, pero a la hora de que ya se ponen violentos, Dios los sacó. Dios protege cuando Él tiene razones y tiene un plan y tiene el control de todo. Mire, veamos lo que dice ahí a continuación. Los alborotos siempre tienen el odio como base de su causa. Vaya pensando en nuestros alborotos del día de hoy. Pero Dios siempre se hace presente y a veces eso hace crecer el odio. ¿Cómo cree que quedaron estos desordenados que buscaban a Pablo para darle, a Silas para matarlo, pero no pudieron? Más furiosos. Como cuando uno no logra hacer entender al otro y el otro tiene mejor argumento, uno queda como picado. ¿Es picado usted para jugar o no? ¿No? No, yo conozco unos picantes para jugar. Oigan, juegan, no sé, una escoba y ya se quieren matar. ¿Cómo sería si fueran hermanos y recibieran una herencia? Hay algunos que son bien fuertes en ese sentido. ¿Qué pasó? Estos odiosos hermanos no encontraron a Pablo, la emprendieron con otro, armaron una turba, buscaron ociosos. Típico, hermano, si esa es la forma. Toda esta gente que anda revolucionándose por ahí, quemando neumáticos y defendiendo el día del joven combatiente. ¿Qué joven combatiente, hermano? No han estado ni en una guerra. No saben ni lo que es una guerra. Hermano, eso es ser joven combatiente. Cuando te toca estar con el equipo de soldados en una trinchera luchando por tu país, luchando por tus principios, esas cosas ni las han vivido y le llaman combatiente. ¿De qué? Por matar a un carabinero. Mire. Por dispararle molotov al guanaco. Se sienten héroes. Y no es una turba de odiosos celópatas y que existían en los tiempos de Pablo y que si no lograban emprenderlas con uno más rabia le daban. ¿Y qué hacen? Esto es lo que está pasando el día de hoy también, tal cual ahí.
como la gente, hay un sector que está muy insatisfecho con el sistema, porque no le dan esto, no le dan esto, no le dan esto, no le dan esto, y cómo quiere que se lo den, y se lo den, y se lo den. No, de trabajar poco, pero que se lo den, hermano, yo estoy claro que hay injusticia y puede mejorar el sistema, por supuesto que sí, pero aún así tú tienes que trabajar para seguir logrando cosas, ¿o no? Entonces, ¿con quién la emprenden? Ahí hay un carabinero. Este hombre trabaja para el líder opresor. Entonces, a él le damos. Los carabineros del día de hoy son los Jason de la época. Se sienten héroes. No, hermano. Es una turba y sería muy triste que usted avalara como cristiano la muerte de un carabinero. Pastor, pero hay algunos que son, ya, si vamos a ir al fino, hermano, hasta en la iglesia hay algunos que no son ni cristianos, por hermano. Si la Biblia siempre dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que nunca saque ese mal argumento, porque son argumentos de hombre de paja nomás, que no sirven de nada, porque en toda familia hay algo malo. Así que sacar que hay un carabinero malo para decir que todos son malos es el peor de los argumentos. Y eso no es un argumento en realidad, no es ni digno de escuchar. Y eso pasaba ahí. Entonces, ¿por qué puse al final? Y a veces eso hace crecer el odio. Miren, veamos, 8 y 9. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. No le importó solamente apresando a alguno y llevarlo. O dice, ahí estaban oyendo estas cosas. A ellos les importó alborotar al pueblo. O sea, crear un grupo de enemigos en contra del cristianismo. Y hoy día muchos están haciendo eso. Los musulmanes hacen eso. Los musulmanes alborotan cada lugar en donde se predique. Hermano, en Irán, en Irak, no hay cristianos oficiales. En la India no hay lugares de cristianos oficiales. En muchos lugares, porque ahí simplemente te matan y está prohibido. En Afganistán, en Pakistán. ¿Y qué hacen cuando se levanta un cristiano? Llega uno, un alboroto. Las mujeres, hermanos, todas estas feministas que les gusta desnudarse en el centro o defecar en las iglesias, yo no las veo allá luchando por la dignidad de las mujeres en esos lugares. No, porque son cobardes. Lo hacen aquí que es fácil, allá es difícil. Pero los creyentes, los misioneros, todavía están metidos en esos lugares, secretamente, astutamente, pero son valientes. Hermanos, ¿sabía usted que el día de hoy hay misioneros en Corea del Norte? Corea del Norte se jacta de que no existe el cristianismo y no sabe que hay iglesias misioneras. ¿Por qué no se dicen los nombres de los misioneros? Porque están protegidos. Es cosa que lo publiquen y inteligencia los pilla al tiro. Pero existe hasta el día de hoy. Y eso es lo que me gusta de estos textos, hermano. Pablo no le importaba lo que produjera el predicar las escrituras. Vámonos hasta que Dios diga. Y nosotros ya estamos muy preocupados del qué dirán, de cómo lo dirán. Y que los tiempos de ahora, sí, es verdad que los tiempos de ahora no son los tiempos de antes, son distintos, pero la palabra sigue siendo una, es la que no cambia. ¿Cómo? ¿Nos adaptamos nosotros a los tiempos o nos adaptamos nosotros a la Biblia? Pregunta. Eso es lo que Dios quiere. Y ahí está la transformación del ser. Avanzamos. Verdadero amante de la Escritura. Aquí saltamos a Berea. Estábamos en Filipos, pasamos a Tesalónica, gran número creyó, formó una iglesia, pero se armó una turba de celosos, revoltosos, y todos tuvieron que sacar a Pablo rapidito a la siguiente ciudad, Berea. Veamos ahí. Los de Berea eran judíos más nobles que los de Tesalónica. Cuando digo judíos no me refiero a la ciudad de Berea, era gentil,
pero me refiero a la sinagoga, porque él fue, mire, veamos lo que dice en el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron ¿dónde? Oiga, llegaron y al tiro, ¡vamos a la sinagoga! Había una sinagoga de judíos. Entonces me refiero a esos judíos, no que Berea en sí era una ciudad, era bien gentil, pero dice que eran más nobles que los de Tesalónica, buena iglesia de Tesalónica, pero esta era mejor. O sea, tenía una mejor sinagoga, porque tenían un corazón inclinado a obedecer la Escritura. Mira lo que dice el 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de allá, pues recibieron la palabra que dice, ¿qué significa con toda solicitud? De buena manera, muy bien, ya, rápidamente, la recibieron rápidamente. Cuando uno dice, sé solícito en esto, sé rápido, sé eficiente. Y ellos, mire cómo dice la Escritura, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que Pablo estaba enseñando. Pablo estaba enseñándole a un grupo de judíos que Cristo era el Mesías, el Salvador, y que resucitaba de los muertos. Siempre la predicación del Evangelio tiene que ir acompañado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3, 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó conforme a las Escrituras. Esos dos versículos apréndanse. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque es el corazón del Evangelio. Y lo que hacía Pablo era siempre, miren lo que dice la Escritura, dice en el 3, voy a leer casi la segunda parte, dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Así que siempre estaba enseñando a Cristo. Parece que estamos fuera. Que se escucha ahí, necesitamos una puerta ahí, oremos por una puerta para que los niños no se vayan sonidos hacia arriba. Ya decía yo, por ejemplo, ya, 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, hubo un grupo grande, hermano, que creyó. Mira, avanzamos ahí. Muchos creyeron y llegó a oídos de los odiosos. Y de nuevo los odiosos, apareció el grupito. Hermanos, estos son como que uno lo invoca y aparecen. ¿Ah? Es como mujer odiosa. Nosotros decimos en la casa, no le invoques, no. Y aparecen así. ¿Qué tal, Muchos creyeron y llegó a oídos de los odiosos llenos de celo, que usan la única arma que tienen, la violencia. Veamos qué pasa en el 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, era otra ciudad, estaba varios kilómetros más allá, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, no tienen nada que hacer estos cabros. Que lo único que tenían que hacer es ir a alborotar un lugar. Hermanos, a mí me dicen, pastor, ¿sabe qué? Necesitamos ir a Puerto Montt, a armar una revolución, y no tengo que trabajar, no siento, no puedo. Es más, a veces me invitan a algo bonito, una confraternidad, no puedo porque tengo trabajo a veces. ¿Sí o no? La gente ocupada está haciendo lo que debe hacer, pero estos ociosos, la pregunta es ¿quién los financia? Los ociosos son financiados, tienen que comer. ¿Sí o no? ¿Usted cree que los ociosos que rompieron todo Santiago, hermano, les salió gratis por amor al arte? Hoy soy feliz destruyendo. ¿Usted cree que por amor al arte se enfrentaron a carabineros? ¿Por amor al arte recibieron un palo en la cabeza?
No, eso tenía un costo. Así que hay que tener mucho cuidado. Hermano, el único costo que Pablo recibía era para predicar el Evangelio y poder comer mientras predicaba. Yo creo que ahí es donde se invierten mejor los recursos. Cuando alguien predica a Cristo, habla de la Biblia, habla del amor, de su misericordia, de toda su gracia. No de odio, no de celo, no de violencia. Porque como dice ahí, los que están llenos de celo usan la única arma que tienen, la violencia. ¿Qué es lo que hace el famoso hombre femicida? Celoso, celópata, mata. Y la mujer femicida, no se puede decir femicida, homicida o machicidio, los descuartiza y los cocina. La violencia está en ambos lados. ¿Es así o no, hermanos? Porque ahora mismo se está enjuiciando a una mujer que mandó a descuartizar a su marido, ¿se acuerdan? Qué terrible, hermano. Qué terrible. Avanzamos. Pero Dios, grande Dios siempre, se hace presente nuevamente y deja a Pablo fuera de peligro por intermedio de su hermano, y ahí lo toman y lo envían a Atenas. Así que ahí, hermanos, tenemos la primera parte de esto. Y llegamos a una de las partes más hermosas que hoy día voy a hacer mención, ¿ya? Pero la próxima semana la vamos a ver más en profundidad. Avanzamos un camino, por favor. La idolatría al por mayor. De todas maneras, esta tarde hay un mensaje alusivo a también. Aquí comenzamos, hermanos, cuando ya Pablo está en Atenas. En el versículo 22 dice, entonces Pablo, en el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden que estaba esperando a Silas y Timoteo, su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Yo publicaba algo antes de ayer, basado en el estudio. Y hoy día nosotros, si vamos a Nueva York, París, Londres, grandes ciudades, nos admiramos de su grandeza, su arquitectura, su cultura. Para Pablo, Atenas, recuerde, era como eso. Pablo era especial, porque llegó a una ciudad grandísima, llena de edificios, de templos gigantescos como el Partenón y muchos similares, como el mismo Areópago, que era un estadio donde se discutían las filosofías, las políticas. Muchos lugares así, llenos de altares por todos lados, con dioses por todos lados, pero esculturas preciosas porque eran muy artistas, muy escultores, muy especiales. El mármol, hermano, el mármol es precioso. Ellos, los griegos, lo trabajaban a la perfección. Llegar a una ciudad así, muchos le llamaban la ciudad blanca, porque era un blanco total, como es el mármol, y como es al día de hoy Grecia, siempre ustedes muestran el Mediterráneo de Grecia como estas islas blancas, de piedras blancas, de lugares blancos, muy precioso. Cualquiera estaría, yo estaría con la boca abierta. Pero Pablo no miró nada de eso. Lo que Pablo vio es, toda esa grandeza no sirve de nada, están todos metidos en la idolatría. Miren, inmediatamente su corazón se enardeció por tanta idolatría. Nunca había visto tanta idolatría. Ya había viajado harto ya, pero recuerden, nunca había ido a Atenas. Primera vez. Y está en el corazón de lo que fue el imperio griego, pero que tenía influencia en el imperio romano. La gran Atenas. Más allá de lo que era Roma. Imagínense. ¿Qué le llama la atención a él? No es nada de lo otro. Es la idolatría. La idolatría. Avanzamos. Pablo en Atenas se enardece, hermano, con celo santo. ¿Recuerda el otro celo? Ese es un celo carnal. ¿Recuerda este celo?
este es el celo santo que Dios quiere que tú tengas por las cosas santas. El celo santo es una manera de decir nomás, de describir una preferencia total por las cosas buenas, por las cosas que Dios hace. ¿Cree usted que somos personas de celo santo? ¿Estamos prefiriendo las cosas buenas o siempre nos inclinan las cosas malas también? Pedro decía, el apóstol, ser santo como Dios es santo. Pablo también lo dice, ser santo. Mire lo que dice en primera o segunda de Corintios 11, del 1 al 4, segunda de Corintios. Del 1 al 4. Ponga atención a este texto, hermano, porque aquí vemos la diferencia, hermano, entre el celo carnal y el celo santo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo, ¿con qué? El celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, la iglesia es la novia de Cristo. Y la he desposado para presentarla sin mancha, como todo novio quiere que sea su novia. Bueno, en estos días, da lo mismo si viene remanchada. No, porque estamos en un tiempo donde hay que probar antes de. Y hay algunos cristianos incluso, que vienen metidos con toda esa filosofía en su mente, que creen que esto es muy extremo. Pero recuerden, de los 19 siglos para atrás, y antes todavía, esa era la norma, ¿no? Que el hombre recibía una mujer virgen, y la virgen recibía un hombre virgen. En Israel era así. Y eso es lo que está, esa analogía, esa comparación está haciendo Pablo. Y él dice, eso es celar algo bueno, entregar algo santo a Dios. 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así está el Satanás, pues, tratando de pervertir la iglesia, y que la iglesia se mundanalice, se idolatrice. Lo logró con la Iglesia Católica, que en un principio la Iglesia Católica tenía las bases de la Iglesia Apostólica, de los apóstoles, pero empezó a recibir ideas nuevas, y las empezó a meter todas, a aceptar todas en contra de la Escritura, y terminaron adorando otros dioses, entre paréntesis, aceptando la idolatría. Esa fue una perversión satánica, hermano. Y así tantas otras iglesias que se han pervertido, lamentablemente. 4. Y aquí dice el por qué. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. ¿Están siguiendo la escritura, hermano, o no? Sí. Sígala, por favor, y respóndame cuando le pregunto. Gracias. Pero, hermano, fíjese bien ahí. Está diciendo claramente, aquí viene alguien y le dice algo distinto de Jesús, que no es parte de la escritura. Le dice algo distinto con otro espíritu. Un espíritu, usted lo recibe muy bien, como si fuera. Le está criticando eso a los corintios. Recuerden que Corinto, si usted vio el mapa y fue acucioso, está abajo de Atenas. Y eran más idólatras todavía. Si Atenas era idólatra, Corinto era peor. Y le está diciendo, hermanos, celo santo es querer que las personas se rindan a Cristo y a nadie más.
celo que debieras tener por cada persona que tú ves adorando a dioses falsos, o equivocados, o filosofías, o perdidos en ideas, o, como es los días de hoy, perdidos en ninguna idea. Porque parece que hoy día los jóvenes no tienen ninguna idea. Están perdidos. No sé, perdidos en la idea del youtuber de moda, en el cantante de moda, que no alcanzan ni para armar un entramado de filosofía. Pero ahí parece que estuvieran arrancados varios. Deberíamos tener un celo santo por sacarlos de ahí. Y nosotros un celo santo por nosotros ser santos como Dios es santo. Eso es lo que está. Ese es el celo que debe tener todo hombre, no el otro celo que destruye, que lleva a la audiencia y que hace menospreciar al otro. Ese celo no. Ya, avanzamos. Discute no solo en sinagogas, sino en las plazas y con los filósofos. Ahí aparecen los filósofos, los epicúreos, los estoicos. Hermanos, son distintos tipos de filosofías. Los epicúreos eran unos filósofos que decían que al cuerpo démosle nomás, que viva todos los placeres, total, el alma es lo que queda. Era una filosofía muy griega. Así que el cuerpo tú lo puedes destruir en placeres. Y estaban los estoicos que decían, no, todo el ser tiene que ser sufrido y sacrificado. Si no hay sufrimiento, entonces nada funciona. Y los estoicos son muy así, sufridos, pero sin necesidad de sufrir. O sea, sufren porque sí nomás. Es como que mortifican el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes que había monasterios donde había monjes que se golpeaban porque decían que así había que hacerlo? Bueno, ¿sabe quién hacía eso? Lutero, Martín Lutero, era un sacerdote católico. Y él sentía que era tan indigno de Dios, entonces se iba a su pieza y se azotaba. Porque decía, el sufrimiento me va a acercar a Dios. Y sufrían de eso nomás. Y bueno, y todo aquel que se hace daño, todo aquel que se hace daño por algún problema, sépalo desde ya, que no está haciendo nada bueno, aunque usted crea que es bueno. Porque hay muchas personas que se hacen daño, se cortan, se autoflagelan, todo, pero eso no es nada bueno. A Dios no le gusta porque somos templo del Espíritu Santo. Y eso es tanto lo que tenemos que hablar la próxima semana, que lo vamos a enseñar, pero aquí lo repasamos de la siguiente manera. Vamos rápidamente. Ante lo desconocido y nuevo, la gente le llevan al Areópago, lugar de discusión y exposición de ideas políticas, juicio y filosofía. Ahí estaba. Quiero mostrarles algo, hermanos, que están ahí, parece que viene una foto del camino. Ahí está Pablo, un cuadro que hay muy lindo, predicando en Atenas. Acá están los templos, es una pintura, una representación. De hecho, abajo sale un hombre desnudo, porque ellos eran muy sensuales y perversos. De hecho, cuenta la historia, y esto es historia, hermano, no es idea mía. El gran Alejandro Magno tenía amantes, mujeres y varones. Ellos no tenían problema de acostarse con hombres y con mujeres. De hecho, él tenía un mocito, literalmente, que era su amante varón. Eso era muy común ahí. Cuando dice la Biblia que estaba entregada a la idolatría, no es solamente una cuestión de dioses como el ocultismo, sino que también eran ideas filosóficas perversas, súper pervertidas. Entonces ese cuadro como que maneja muy bien en qué mundo está predicando Pablo. Por eso puse ese cuadro ahí. La siguiente. Ese es el Areópago el día de hoy, lo que queda. Esto es ruina ya y todo. Si se fijan, en la punta de allá hay una placa, ¿la alcanzan a ver? No. Hay una placa allá, una placa de bronce. Esa placa de bronce, querido hermano, tiene este texto que está aquí en Hechos capítulo 17 por muchos años ya. Fue puesta hace muchísimos años porque muestra el punto donde Pablo le predicó a la gente. Es como una escalinata, todo, ahora ya crecen árboles y todo, pero ahí se ganaba la gente a escuchar y se encerraba el sonido, se escuchaba muy bien, una voz, no había micrófono, no había parlante,
pero se escuchaban muy bien las exposiciones en esos lugares. Y está el texto desde el versículo 22 en adelante. Existe el día de hoy, y eso, hermano, es un pedestal, yo le llamo pedestal, que no era más que un altar, donde ponían los dioses distintos. Y ahí ponían los dioses griegos, porque incluso ponían dioses romanos porque eran como similares. Si ustedes le enseñaron en la escuela sobre Roma, le habrán enseñado que Roma toma todo de los griegos. Lo único que le cambian el nombre, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué le muestro esto? Porque ellos tenían un altar así vacío, sin ningún dios como ese. Tal cual, es un altar de la época, que está en un museo, hermano, muy importante. Y tenía esta escritura, que Gabriel, no tengo una más. Agnosto Deus, que significa al desconocido Dios. O sea, eran tan idólatras, hermano, que tenían tantos dioses, pero por si se les escapara algún dios, tenían uno para que ese dios desconocido estuviese ahí. ¿Lo entienden o no? Sí. O sea, para que no se nos escape ninguno. Hermanos, y aquí viene lo magistral, y con esto vamos a ir terminando para analizarlo la próxima semana, porque es digno de un análisis hermoso. Leanlo en la casa, por favor. Lean el capítulo 17. Pero Pablo, con esa astucia propia, dice, en todo veo que sois muy religiosos. Entonces la gente, sí, somos muy religiosos. Como bueno, como que se empieza a ganar el corazón de ellos. Y veo que tenéis muchos altares y ahí tenéis uno al Dios no conocido. Era tan inteligente que dice, de ese Dios les quiero hablar. O sea, usted tiene ese Dios y el Dios no conocido, ahí está. En ese altar, usted mismo lo tiene. Yo sé quién es. Porque ellos al desconocido Dios no lo conocían. Pablo en el fondo dice, yo sé quién es. Y yo se lo voy a enseñar. Oye, hermano, así pararon las pailas todas. Lo dice la Biblia porque escuchaban cualquier cosa. ¿Se acuerdan o no? Y querían escuchar cosas nuevas. Y claro, y si alguien le decía, yo le voy a revelar al Dios desconocido, ¿qué hace usted? Vamos todos a escuchar. A lo mejor ese Dios es más bacán que el otro. Pablo es magistral, hermano. Pablo sabía cómo entrar en esos lugares. Quiero contarle una pequeña historia de ese altar. ¿Por qué están esos altares vacíos? Y existieron por mucho tiempo. Según la mitología, en Atenas hubo una gran peste. Moría mucha gente. Nadie sabía cómo resolver esa peste. Vino un hombre, Epimínides, que era un hombre filósofo, pero que se las daba de tipo profeta, y dijo, hay que hacer sacrificio a los dioses, pero de otra manera. Ves que muchas ovejas, y déjenla y láncenla a caminar solas, y donde una oveja se eche a dormir, sacrifíquenla y levanten un altar. Si una oveja se queda dormida ahí frente al Partenón, entonces al dios del Partenón pónganle una estatua. Si la oveja se echa a dormir donde una diosa, entonces una estatua de esa diosa ahí. Todos los lugares en Atenas tenían un tipo de dios. Habían casas que adoptaban un dios como su dios protector. Eso pasa el día de hoy. Algunos hoy día le honran a San Judas Tadeo, o incluso algunos le llevan velitas a las animitas que le conceden ciertos favores. Es lo mismo. Entonces la ovejita se echaba, ahí la sacrificaban y se iba a pasar la peste. Pero pasó que de repente la oveja se echaba donde no había ni un dios. Nadie sabe, ¿y este lugar de qué Dios es? No sé, ya, al Dios no conoció. Y levantaban esos, eran tan
tan idólatras, hermano, que aunque no tuvieran un lugar dedicado a un Dios, ellos decían, igual tiene que haber un Dios. Y tiene que haber algún Dios que no conozcamos. A eso lo ponemos ahí. Según el mito, pasó la peste y ellos estaban felices por todo lo que habían hecho. Usted llegaba a Atenas y estaba lleno de altares. Incluso usted iba en el camino y de repente, ¡pum!, al medio del camino había un altar. Porque ahí se echó la oveja. Entonces tenían que hacerle una guerra, un pozo, y seguía. Esa era la idolatría. Si usted me dice a mí, pastor, ¿cómo le hubiese enseñado a usted la ateniense sabiendo todos esos datos? No tengo idea. Lo único que sé es que Pablo usó lo más breve, sencillo y astuto que hombre puede usar. Usó el altar desconocido. Eso, hermano, es sabiduría de Dios. Eso solamente lo pueden hacer los grandes hombres de Dios que fueron enseñados por Dios mismo, por Cristo mismo. Y eso es lo que uno logra cuando está involucrado con Dios. Ser sabio a la hora de aconsejar, de ayudar, de guiar. Pregúntese usted, ¿quién le va a guiar? ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a pedir? ¿Con quién quiere usted ser guiado? Me encantaría, hermano, haber conocido un Pablo que nos guiase a todos nosotros. Pero eso lo veremos la próxima semana. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración agradeciendo todo esto que hemos visto. Hemos visto cómo el odio causa turbas innecesarias y violentas simplemente por estar en desacuerdo. Hay mucha gente que ya no está dispuesta a estar en desacuerdo y seguir en paz. Incluso estamos en días donde el desacuerdo produce riñas, funas, todo ese tipo de cosas tan desagradables. Pero mi Dios, gracias por enseñarnos a través de Pablo, tremendo hombre, tremendo apóstol. Y yo aprendo mucho, Señor, con este capítulo. Aprendo con toda tu palabra. Ayúdame a atesorarla mejor y a enseñarla mejor, para que saquemos lo mejor y nos santifiquemos, mi Dios, con un celo santo por las cosas santas y no con ese celo destructivo. Ese tenemos que dejarlo a un lado. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Eli, ¿puede llamar a los niños, por favor?